Imagina por un momento que estás caminando por las calles del antiguo Egipto. El sol del desierto cae sobre tu rostro, pero algo extraño sucede a tu alrededor. Los gatos, hay gatos por todas partes. No son mascotas abandonadas, no son animales callejeros. Son criaturas sagradas, veneradas, protegidas por ley. Matar a uno significaría tu muerte inmediata. ¿Por qué? Porque cada uno de esos felinos representa el poder de la diosa más fascinante del panteón egipcio, Bastet. Una deidad que comenzó siendo una feroz leona guerrera y que se transformó en la protectora más amada de los hogares egipcios. Hoy descubriremos juntos una historia que abarca más de 3000 años, llena de transformaciones increíbles, rituales misteriosos y secretos que los arqueólogos siguen desenterrando en nuestros días. Esta es la historia de Bastet, y te garantizo que después de conocerla, nunca verás a los gatos de la misma manera. Parte 1. Los orígenes misteriosos de la diosa Bastet. Para entender realmente quién fue Bastet, debemos viajar al corazón del antiguo Egipto, específicamente al tercer milenio antes de Cristo. Pero aquí viene lo fascinante. Bastet no siempre fue la diosa gata que conocemos hoy. Al principio, era algo completamente diferente y mucho más aterrador. En los textos más antiguos, Bastet aparece como una diosa leona feroz, hermana de Sekhmet, la diosa de la guerra y la destrucción. Imagínala, una mujer con cabeza de leona, colmillos expuestos, ojos que brillan como el fuego del desierto. No era alguien a quien quisieras encontrarte en un callejón oscuro del antiguo Memphis. Pero espera, porque aquí viene algo que te va a sorprender. Los antiguos egipcios creían que esta transformación de leona feroz a gata protectora no fue casualidad. Tenía un propósito muy específico que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la naturaleza divina. Los primeros registros nos muestran que Bastet era conocida como la que desgarra, una fuerza destructiva que acompañaba al faraón en la batalla. Los jeroglíficos la describen caminando entre los enemigos caídos, sus garras teñidas de sangre, sus rugidos resonando por el campo de batalla. Pero entonces, algo extraordinario comenzó a suceder alrededor del año 2000 a.C. Los escribas comenzaron a referirse a ella de manera diferente. Ya no era solo la destructora, sino también la protectora del hogar, la que guarda los secretos de la casa. Esta transformación no fue solo un cambio de imagen. Representaba algo mucho más profundo en la psicología egipcia. Los antiguos habían descubierto que la misma fuerza que podía destruir a sus enemigos también podía proteger lo que más amaban, sus familias, sus hogares, sus hijos. Y es aquí donde entra un detalle fascinante que los arqueólogos descubrieron hace apenas unas décadas. En las excavaciones de Bubastis, la ciudad sagrada de Bastet, encontraron evidencia de que esta transformación coincidió con la domesticación masiva de gatos en el delta del Nilo. No era coincidencia. Los egipcios habían observado cómo estos pequeños felinos protegían sus graneros de las plagas, cómo cuidaban instintivamente a sus crías, cómo podían ser tanto cazadores letales como compañeros tiernos. Ahora, prepárate para conocer uno de los lugares más increíbles del mundo antiguo, un sitio que los propios griegos consideraban una de las maravillas de su tiempo, Bubastis, la ciudad sagrada de Bastet. Cuando Heródoto, el famoso historiador griego, visitó Bubastis en el siglo V a.C., quedó absolutamente impresionado. Escribió: «He visto muchos templos magníficos, pero ninguno me causó tanta admiración como este dedicado a Bastet». ¿Qué había en este lugar que impactó tanto al viajero más experimentado de la antigüedad? Imagínate caminando por las calles de Bubastis durante su época dorada. Lo primero que notaría sería el sonido, miles y miles de gatos maullando, ronroneando, corriendo libremente por toda la ciudad. No eran mascotas en el sentido moderno, sino habitantes sagrados con derechos casi humanos. El templo principal se alzaba en el centro de la ciudad como una joya arquitectónica. Sus muros estaban cubiertos con relieves que contaban la historia de Bastet, pero también algo más intrigante, los secretos de la vida después de la muerte. Los sacerdotes habían desarrollado un sistema complejo de creencias donde Bastet actuaba como guía para las almas en su viaje hacia el más allá. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Los arqueólogos han descubierto que Bubastis no era solo un centro religioso. Era también un centro económico y político de primera magnitud. Los peregrinos venían de todo el Mediterráneo no solo a adorar a Bastet, sino a participar en un sistema comercial que giraba completamente en torno a la diosa. Y hablando de comercio, espera hasta que sepas lo que vendían en los mercados de Bubastis. No te lo vas a creer. Los comerciantes de la ciudad habían desarrollado toda una industria alrededor de la diosa Bastet.
Vendían amuletos con su imagen, pequeñas estatuas de gatos momificados, ungüentos sagrados que supuestamente llevaban su bendición. Pero el producto más valioso era algo completamente inesperado: el pelo de gato. Sí, has escuchado bien. Los egipcios creían que el pelo de los gatos sagrados de Bubastis tenía propiedades mágicas extraordinarias. Lo tejían en amuletos, lo mezclaban en pociones, incluso lo enterraban con los muertos para asegurar su protección en el más allá. La ciudad también era famosa por sus festivales. Una vez al año, durante la celebración conocida como la Fiesta de Bastet, más de 700.000 peregrinos llegaban a la ciudad. Heródoto describe escenas casi increíbles: barcos cargados de devotos navegando por el Nilo, música que se escuchaba a kilómetros de distancia, danzas que duraban días enteros. Durante estos festivales sucedía algo único en el mundo antiguo: las estrictas jerarquías sociales se rompían temporalmente. Esclavos y faraones bailaban juntos, mujeres y hombres participaban en los mismos rituales, nobles y campesinos compartían la misma comida sagrada. Todo bajo la mirada benevolente de la diosa Bastet. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Los rituales secretos y el poder de la diosa Bastet. Ahora vamos a adentrarnos en territorio realmente fascinante: los rituales secretos dedicados a Bastet que los arqueólogos han logrado descifrar en las últimas décadas. Algunos de estos descubrimientos han reescrito completamente lo que sabíamos sobre la religión egipcia. En las cámaras subterráneas del templo de Bubastis, los sacerdotes de Bastet realizaban ceremonias que combinaban medicina, magia y psicología de maneras que resultan sorprendentemente avanzadas para su época. No eran solo rituales religiosos, eran sesiones de sanación integral. Los textos jeroglíficos describen un proceso llamado el despertar del gato interior. Los devotos que buscaban la protección de la diosa Bastet debían pasar por una serie de pruebas que incluían ayuno, meditación y, por supuesto, largos periodos de convivencia con los gatos sagrados del templo. Los sacerdotes habían observado algo que la ciencia moderna ha confirmado: la interacción con gatos produce efectos terapéuticos medibles. El ronroneo de estos felinos genera vibraciones que pueden acelerar la sanación de huesos, reducir la presión arterial y disminuir el estrés. Los antiguos egipcios no conocían la ciencia detrás de esto, pero habían descubierto empíricamente sus beneficios. Pero aquí viene algo aún más increíble: los sacerdotes de Bastet habían desarrollado lo que posiblemente fue el primer sistema de terapia psicológica de la historia. Los textos describen sesiones donde los devotos hablaban de sus problemas mientras acariciaban gatos sagrados. Los sacerdotes actuaban como consejeros, utilizando las reacciones de los felinos como guía para interpretar el estado emocional de las personas. Si un gato se mostraba agresivo con alguien, se consideraba una señal de que esa persona tenía conflictos internos sin resolver. Este sistema era especialmente importante para las mujeres egipcias. Bastet se había convertido en la protectora especial de las madres, las esposas y las hijas. Sus templos eran lugares donde las mujeres podían hablar libremente sobre problemas que en otros contextos sociales tenían prohibido discutir. Los rituales de fertilidad dedicados a la diosa Bastet eran particularmente elaborados. Las mujeres que deseaban hijos participaban en ceremonias nocturnas donde imitaban los movimientos de los gatos en celo, bebían pociones hechas con hierbas sagradas y dormían rodeadas de felinos hembras que acababan de dar a luz. Los papiros médicos de la época describen tratamientos para la infertilidad que combinaban medicina herbal con rituales dedicados a Bastet. Sorprendentemente, muchas de estas hierbas han demostrado tener propiedades que efectivamente pueden ayudar con problemas de fertilidad. Pero la diosa Bastet no solo protegía a las mujeres, también era la guardiana de los secretos familiares. Los egipcios creían que ella conocía todos los secretos de cada hogar y que podía protegerlos de chismes maliciosos y enemigos ocultos. Y hablando de enemigos ocultos, espera hasta que sepas cómo los sacerdotes de Bastet desarrollaron lo que posiblemente fue el primer sistema de espionaje religioso de la historia. Los gatos sagrados del templo eran entrenados para comportarse como espías divinos. Los sacerdotes los liberaban por la ciudad y observaban sus comportamientos. Si un gato regresaba nervioso de cierta casa, se interpretaba como una señal de que allí sucedía algo problemático. Si un felino se negaba a entrar a cierto establecimiento, se consideraba una advertencia divina. Este sistema era tan efectivo que los propios faraones consultaban a los sacerdotes de Bastet antes de tomar decisiones importantes. Los gatos sagrados se habían convertido en una red de inteligencia que abarcaba todo el reino.
La historia de la diosa Bastet estaba a punto de tomar un giro dramático que cambiaría para siempre el destino de los gatos en el mundo entero. Lo que sucedió a continuación es una de las transformaciones culturales más fascinantes de la historia antigua. Cuando los griegos conquistaron Egipto bajo Alejandro Magno en el año 332 a.C., se encontraron con algo que no esperaban, una sociedad completamente obsesionada con los gatos. Los soldados griegos escribían cartas a sus familias describiendo con asombro cómo los egipcios trataban a estos animales mejor que a muchos humanos. Pero los griegos eran pragmáticos. Vieron en el culto a Bastet no solo una curiosidad religiosa, sino una oportunidad económica extraordinaria. Comenzaron a exportar gatos egipcios por todo el Mediterráneo, llevando consigo las historias y creencias asociadas con Bastet. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. La diosa Bastet comenzó a fusionarse con diosas griegas como Artemisa y más tarde con divinidades romanas como Diana. Su imagen se adaptó a diferentes culturas, pero su esencia como protectora del hogar y guardiana de los secretos familiares se mantuvo intacta. Pero entonces llegó un momento que cambiaría todo: la cristianización del Imperio Romano y la persecución sistemática de los cultos paganos. Durante los siglos 3 y 4 después de Cristo, los templos de Bastet fueron cerrados uno por uno. Sus sacerdotes fueron perseguidos, sus rituales prohibidos, sus gatos sagrados sacrificados en nombre de la nueva fe. Parecía que la historia de la diosa gata había llegado a su fin después de más de 3000 años. Pero la diosa Bastet había enseñado algo importante a la humanidad: la supervivencia. Como los gatos que la representaban, su influencia encontró maneras de adaptarse y sobrevivir en formas inesperadas. En Europa medieval, mientras la iglesia demonizaba a los gatos asociándolos con la brujería, pequeños grupos de personas mantenían vivas las tradiciones egipcias en secreto. Las brujas medievales no eran otra cosa que herederas de los antiguos cultos de Bastet, que habían preservado el conocimiento sobre las propiedades medicinales de las hierbas y los efectos terapéuticos de la convivencia con felinos. Los textos alquímicos de la Edad Media están llenos de referencias veladas a Bastet. Los alquimistas la llamaban la Dama de los Secretos y creían que sus enseñanzas eran esenciales para lograr la transmutación de los metales. No estaban completamente equivocados. Los antiguos sacerdotes de Bastet habían desarrollado técnicas químicas avanzadas para crear los ungüentos sagrados y las pociones utilizadas en sus rituales. Pero la supervivencia más sorprendente de la diosa Bastet se dio en un lugar completamente inesperado: el mundo islámico. Cuando los árabes conquistaron Egipto, se encontraron con los restos del culto a Bastet. En lugar de destruirlo completamente, algunos eruditos islámicos vieron en las enseñanzas de la diosa elementos compatibles con su propia fe. La protección del hogar, el cuidado de la familia, la importancia de la limpieza, los gatos son animales naturalmente limpios, se incorporaron sutilmente a la cultura islámica. No es casualidad que en la tradición islámica los gatos sean considerados animales puros y benditos. Esta reverencia tiene raíces directas en el antiguo culto a Bastet, filtrado a través de siglos de adaptación cultural. Y aquí viene la parte más increíble de toda esta historia: la diosa Bastet nunca realmente desapareció. De hecho, su influencia en el mundo moderno es más fuerte que nunca, solo que ahora la llamamos por otros nombres. Cuando los arqueólogos del siglo XIX redescubrieron los templos de Bastet, algo extraordinario comenzó a suceder en Europa y América. La egiptomanía se apoderó de la cultura occidental, pero lo que realmente captó la imaginación popular no fueron las pirámides o los faraones, sino los gatos. La era victoriana vio un renacimiento increíble de la veneración felina. Las familias de clase alta competían por tener los gatos más exóticos, los artistas los incorporaban en sus obras como símbolos de misterio y elegancia, los escritores los convertían en protagonistas de cuentos fantásticos. Pero lo más fascinante es cómo las ideas centrales del culto a Bastet se han infiltrado en la cultura moderna sin que nos demos cuenta. La terapia con animales, que ahora es una disciplina médica reconocida, tiene sus raíces directas en los rituales de sanación de los templos de Bastet. Los refugios de animales modernos operan bajo principios que los antiguos sacerdotes de Bastet habrían reconocido inmediatamente: la idea de que todos los felinos merecen protección, cuidado y respeto, independientemente de su utilidad práctica. Y si crees que esto es casualidad, espera a escuchar lo que han descubierto los investigadores sobre el comportamiento moderno de los dueños de gatos. Los estudios psicológicos demuestran que las personas que conviven con gatos desarrollan patrones de comportamiento sorprendentemente similares a los descritos en los textos antiguos de Bastet. Hablan con sus mascotas como si fueran seres sagrados, les atribuyen poderes de protección emocional, e incluso desarrollan rituales diarios de cuidado que recuerdan a las ceremonias del antiguo Egipto.
La cultura de Internet ha llevado esta reverencia a niveles que habrían impresionado a los propios sacerdotes de Bubastis. Los videos de gatos son el contenido más popular de la red, las personas gastan miles de millones de dólares anuales en productos felinos, y los memes de gatos se han convertido en un lenguaje universal que trasciende fronteras culturales. En cierto sentido, la diosa Bastet ha logrado algo que ninguna otra deidad antigua consiguió: conquistar completamente el mundo moderno, no a través de templos o rituales formales, sino a través de la pura fuerza del amor incondicional hacia los felinos. La historia de Bastet es mucho más que la biografía de una diosa antigua. Es la historia de cómo las ideas más poderosas pueden sobrevivir milenios, adaptándose y transformándose, pero manteniendo siempre su esencia fundamental. Desde las arenas del antiguo Egipto hasta los rascacielos modernos, desde los templos de Bubastis hasta los refugios de animales contemporáneos, el espíritu de la diosa Bastet sigue vivo. Cada vez que acariciamos a un gato callejero, cada vez que protegemos a un animal vulnerable, cada vez que encontramos consuelo en la compañía silenciosa de un felino, estamos participando en un ritual que comenzó hace más de 5000 años. La diosa que una vez fue leona feroz y se transformó en una guardiana tierna, nos enseña que la verdadera fuerza no está en la destrucción, sino en la protección. Que lo sagrado no está en los templos grandiosos, sino en los gestos cotidianos de amor y cuidado. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, si quieres seguir explorando los misterios increíbles de las civilizaciones antiguas y descubrir cómo sus enseñanzas siguen transformando nuestro mundo moderno, no olvides suscribirte a Historia de Dioses y Héroes. Tenemos muchas más historias extraordinarias esperándote, cada una llena de secretos, misterios y revelaciones que cambiarán para siempre tu forma de ver el mundo. Y también te recomiendo este video de quién es el dios griego Pan, su historia y muerte misteriosa. Nos vemos en el próximo video, amigos.